Muy bien, colegas, buenas tardes a quien sigue la clase a través de YouTube. Empieza aquí la grabación de esta segunda sesión dedicada a Schopenhauer de su afamado curso de Metafísica 1 del semestre 21 que se resiste a morir. Y bueno, ¿no? Vamos a retomar a Schopenhauer de volada para intentar terminar el mundo con voluntad y representación, al menos este recorrido muy global que estamos haciendo sobre las dos grandes ideas de Schopenhauer, ¿no? La idea de que el mundo es mi representación y que su contracara o esa representación es espejo de la voluntad, ¿no? La clase pasada vimos el primer libro y esta idea de el mundo es mi representación, ¿no? Schopenhauer lleva al extremo las ideas de Kant y piensa que este mundo, el mundo de los objetos, el mundo de las intuiciones sensibles, solo es lo que es en virtud de que yo me lo represento, ¿no? Lo que son los objetos es lo que a mí se me aparece y cómo yo los ordeno. Que sean más allá de cómo los percibo y los categorizo a través de mi subjetividad, eso no lo puedo saber, ¿no? O sea, eso no hay forma de saberlo desde la perspectiva de la representación. Entonces, para Schopenhauer, desde el primer punto es reconocer que el mundo es mi representación. O sea, el mundo es lo que a mí se me aparece que es, ¿no? Lleva esto a la pregunta suspicaz. Entonces, ¿no sería el mundo una ilusión? ¿No sería el mundo como un sueño? Solo lo que yo veo más allá de qué sea de hecho, ¿no? O sea, en los términos, si el mundo es mi representación, ¿cuál es la diferencia entre el sueño y la vigilia? ¿Cuál es la diferencia entre soñar una botella de agua y tener una botella de agua en la vigilia? Schopenhauer morderá la bala y dirá ninguna. No hay ninguna diferencia. Desde la perspectiva de la representación, no hay ninguna diferencia. Y usa esta imagen bellísima. La única diferencia entre el sueño y la vigilia es que el sueño es como leer el libro de corrido y, la vigilia es como leer el libro de corrido y el sueño es como irse brincando capítulos y solo ver cachitos, ¿no? Es la única diferencia entre el sueño y la vigilia para Schopenhauer, ¿no? Entonces el mundo es mi representación y con ello Schopenhauer vimos adopta la imagen de las tradiciones védicas del maya, ¿no? Del velo de maya, del velo de impureza que nos da la apariencia de diversidad de los seres fenoménicos, ¿no? De los entes fenoménicos que percibimos, ¿no? Es una ilusión en realidad, ¿no? Un velo de ilusión frente a nuestros ojos. ¿Y qué hay detrás de ese velo? Bueno, esa pregunta desde la representación no se puede hacer, ¿no? Aquí vemos que Schopenhauer de algún modo sigue las ideas de Kant, al menos de la crítica de la razón pura, y bueno, agrega solo una cuestión, que es que finalmente las intuiciones puras de tiempo y espacio, que son las intuiciones con las que la subjetividad ordena las intuiciones sensibles para convertirlas en objetos de conocimiento, Schopenhauer las va a entender como fundadas en un principio más básico que llama él el principio de razón suficiente, que básicamente es el principio de que toda intuición está relacionada con otra, ¿no? O sea, de que todo está relacionado, sería la intuición básica el principio básico de la subjetividad a través del cual ordena las representaciones, ¿no? O sea, ¿cómo ordenarlas si no se presume la idea de que hay un orden en ellas, ¿no? Este principio se presenta de 4 formas de su cuádruple raíz. Básicamente llamaré atención sobre 2 que serán importantes para lo que sigue. El principio de causalidad, o sea, la relación causa-efecto, y por otro lado, el principio de razón suficiente, que ese es el que llaman el principio de razón suficiente del devenir. Y por otro lado, su forma más ínfima, piensa él, que es el principio de individuación. Esto es otra cosa distinta, ¿no? Esto es un libro y esto es una libreta, ¿no? O sea, esta individuación sean expresiones de este principio de razón suficiente que ordena la representación, ¿no? Que sería la norma dentro del mundo de la representación, ¿no? Desde esta perspectiva, dice Schopenhauer, ¿no? Cuando alguien te pregunta, sí, si todo es mi representación, si todas las intuiciones sensibles, si las cosas solo son las intuiciones sensibles que yo recibo de ellas, ¿qué causa esas intuiciones sensibles, no? O sea, si la flor solamente es la síntesis que hace mi subjetividad del color blanco y de la textura suave y del color verde y de la forma alargada y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué causa en mí la impresión del color blanco? ¿Qué causa en mí la impresión del color verde, de la textura, etcétera? Schopenhauer contesta, esta es una pregunta mal hecha, porque asume que la causalidad puede utilizarse fuera del campo de la representación. O sea,
que de algún modo algo que no está dentro de la representación, por ejemplo, la cosa en sí flor, causa en mí las impresiones de flor, cuando la causalidad solamente opera una vez que entramos en el campo de los objetos de la representación, ¿no? Entonces, dice Schopenhauer, nos deja al final del libro 1, inicios del libro 2, con la siguiente planteamiento, ¿no? ¿Es el mundo solo representación? ¿Qué hay detrás de la representación? ¿Por dónde entraríamos a esto, ¿no? Dice Schopenhauer, la representación es como, el objeto es como un castillo y la subjetividad está fuera de ese castillo y solamente puede ver su periferia, ¿no? Usábamos ahorita antes de empezar la clase la imagen de un cacahuate, ¿no? O sea, estamos frente a este cacahuate que es el objeto, pero de él solo podemos ver la cáscara. Lo que hay adentro de esa cáscara se nos rehúsa porque solo podemos ver desde la perspectiva del sujeto, o sea, desde su exterioridad, desde su periferia, desde las intuiciones sensibles, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el corazón de este cacahuate? ¿Qué hay dentro de este castillo? ¿Cómo penetrar este castillo del objeto, ¿no? Schopenhauer se pregunta, ¿no? Y vimos la clase pasada que hace Schopenhauer el genial descubrimiento de que la vía para acceder al mundo de los objetos, la vía para penetrar el castillo del objeto y encontrar la cosa en sí, es que justamente algo en nosotros ya es objeto, ¿no? ¿Qué en nosotros ya es objeto? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, como cualquier otro objeto, se nos presenta la representación como un objeto justamente que se mueve en el tiempo y el espacio, que está en relación con otros objetos, que está individuado, etc., ¿no? O sea, no difieren mucho del libro, de la libreta, de la botella, la mano, ¿no? Entonces, es un objeto entre los objetos, ¿no? Pero, dice Schopenhauer, la diferencia es que este objeto se nos presenta de doble manera. A la vez que lo vemos como un objeto sensible de la representación, lo sentimos. Sentimos el movimiento de la mano, ¿no? O sea, no solo veo los dedos moverse, sino siento que se mueven. Y no lo siento como lo siento con el tacto cuando toco algo. Lo siento desde su interior, lo percibo. Y esa sensación, por no encontrar una mejor palabra, Schopenhauer le llama voluntad. Esa sensación de que el cuerpo se mueve, le llamo voluntad. Y esa sensación no es algo racional, no es algo representativo, no es algo sensible en el sentido de la intuición sensible, sino es otro tipo de acceder al mundo, otro tipo de saber. Y ese saber nos permite ver el interior de un objeto, al menos el objeto que somos nosotros, que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por eso dice Schopenhauer, si fuéramos solamente ángeles, cabezas aladas sin cuerpo, ¿no? Subjetividades puras que vieran el mundo de los objetos, pues nunca podríamos penetrar en el castillo del objeto y saber qué hay en el fondo de ese castillo, que es eso que está dentro de esta periferia del cacahuate que solo percibimos, esta exterioridad, esta cáscara, ¿no? Dice Schopenhauer, el secreto es que no somos solamente cabezas aladas, ¿no? Somos cuerpos, somos objetos, y en virtud de que somos objeto, podemos ver el interior de un objeto a través de esta sensación, ¿no? Y esa sensación peculiar es lo que estamos percibiendo ahí, es lo que él llama voluntad, ¿no? Hasta ahí nos quedamos la clase pasada. Seguimos ahora sobre recorrido, ¿no? En parágrafo 19, Schopenhauer hace un argumento a la mejor explicación que va a ser el caballo de batalla a este texto, ¿no? Una vez hecho este descubrimiento de que hay algo más en el mundo que la representación, por lo menos la sensación de mi cuerpo que se mueve, pregunta Schopenhauer, ¿qué vamos a aceptar? ¿Aceptaremos un cierto egoísmo teórico en que digamos el mundo solo es representación y mi cuerpo? ¿O inferiremos que igual que detrás del objeto cuerpo existe esta sensación que llamamos voluntad? Detrás del objeto mesa, detrás del objeto plátano, detrás del objeto gato, existe también una sensación análoga. Una cosa análoga a la que llamar voluntad, ¿no? Entonces, dirá Schopenhauer, o bien la cosa en sí solamente existe en mi cuerpo y en lo demás no hay o es inaccesible, o inferimos que como puedo percibir la cosa en sí más allá de la representación en mi cuerpo, esa misma cosa en sí, la voluntad, está presente en todas las cosas, ¿no? En todos los objetos. Detrás de cada representación habría una voluntad, o estaría la voluntad, igual que detrás de la representación de mi cuerpo está la voluntad, la cual sí puedo percibir a través de esta sensibilidad del cuerpo, esta sensación del movimiento del cuerpo, ¿no?
Dice Schopenhauer, ¿no? Leemos de el parágrafo 19, ¿no? Un momento, aquí está, 193. Dice, una vez convencido convertido en evidencia ese doble conocimiento, dado de dos maneras plenamente heterogéneas que tenemos de la esencia y el hacer de nuestro propio cuerpo, lo utilizaremos a continuación como una clave para la esencia de cualquier fenómeno inscrito en la naturaleza y enjuiciaremos a cualquier objeto que no sea nuestro propio cuerpo, no de esa doble manera, sino tan solo como representaciones dadas a nuestra conciencia, justamente por la analogía con el cuerpo, y por ello asumimos que, tal como dichos objetos son por un lado representación, al igual que ese cuerpo, homologándose así con él, también son por otro lado, si se les deja al margen su existencia como representación del sujeto, aquello que sigue permaneciendo conforme a su esencia íntima y ha de ser lo mismo que llamamos en nosotros voluntad. Ahí está el mundo con voluntad y representación. Del descubrimiento que si nuestro cuerpo, todo es representación. Descubre luego Schopenhauer que nuestro cuerpo, aparte de representación, es otra cosa. Es voluntad. Y luego infiere que todo ha de tener esta doble naturaleza. A la vez que se nos presenta como objeto de la representación, en su fondo ha de ser esta misma pulsión que él ha llamado voluntad, ¿no? Ahí está el argumento completo, ¿no? Que incluye 18 y 19, ¿no? El gran giro de Schopenhauer, que como hemos visto es, pues, su caballo de batalla en la búsqueda de sacarle la vuelta a Kant, ¿no? De encontrar una forma de un conocimiento que esté más allá de la representación o acceder al mundo más allá de su dimensión de objeto, de fenómeno, de intuición sensible, que buscó Kant con la intuición intelectual, o que señaló que tendría que ser intuición intelectual, que buscó Fichte, que buscó Schelling, que buscó Hegel, y aquí Schopenhauer presenta su solución. ¿Su solución cuál es? El cuerpo, y del cuerpo la inferencia que así como el cuerpo tiene una doble naturaleza, voluntad y representación, todo lo demás tendrá también una doble naturaleza. Ahí está, mantengamos claro esta idea, ¿no? ¿Y cómo funciona esta otra naturaleza, no? Indaguemos a través del pensamiento, en la medida de lo posible, aunque sea de forma negativa, o sea, pensándolo como todo lo que no es representación, ¿cómo funciona esta voluntad? ¿Qué es la voluntad, no? Será el tema de este segundo libro y eventualmente del cuarto, ¿no? Está hablando de los cuerpos, ¿no? De nuestro cuerpo y de los demás cuerpos, dice Schopenhauer. Por ello, las partes del cuerpo han de corresponderse teleológicamente. Perdón. Las partes del cuerpo han de corresponderse perfectamente con los principales anhelos a través de los cuales se manifiesta la voluntad y tienen que ser la expresión visible de los mismos. Los dientes, la garganta, las tripas son el hambre objetivada. Los genitales, el instinto sexual objetivado. Las manos prensiles, los pies ligeros, se corresponden con el afán ya más mediato de la voluntad que presenta, ¿no? Esto es lo que él llama Schopenhauer la teleología del cuerpo. Entonces dice, si todo cuerpo se nos presenta como una representación subjetiva, pero detrás de ella hay una voluntad, entonces la representación, los objetos de la representación son objetivaciones, o digamos las cosas que percibimos son objetivaciones de la voluntad, o sea, la voluntad convertida en objeto de la representación. Entonces, esas manifestaciones objetivas manifiestan justamente a la voluntad. ¿Qué manifiestan? Dice él, un anhelo, ¿no? Esto le llama la teleología del cuerpo, ¿no? O sea, lo vieron claro, ¿no? O sea, piensa Schopenhauer, realmente lo que vemos como dientes, lo que vemos como estómago, lo que vemos como garganta, por ejemplo, manifiestan el anhelo de alimentarse. Lo que vemos como genitales, el anhelo de reproducirse. Lo que vemos como garras, lo que vemos como pies ligeros, la capacidad de correr rápido, es el deseo de sobrevivir, ¿no? En última instancia, no todas las partes del cuerpo son objetivaciones de esta voluntad que quiere preservarse, que quiere mantenerse siendo, ¿no? Esta voluntad que se quiere así, dice Schopenhauer,
decir voluntad de vivir es decir un pleonasmo, porque la voluntad es la vida y la vida es voluntad. Entonces la voluntad solamente quiere seguir viviendo, claro, pero es voluntad de seguir siendo voluntad, ¿no? Y los objetos no son más que justamente objetivaciones, la forma objetiva en que se presentan este anhelo de seguir viviendo, que llama la atención ahora notar, no se presenta de una forma única, sino de una forma plural, ¿no? O sea, la voluntad de vivir, o esta voluntad, que insisto, voluntad de vivir es un pleonasmo, esta voluntad que quiere preservarse en el ser, o preservarse siendo, ¿no? Se manifiesta no de una forma única, ¿no? O sea, no somos nada más protozoos comiendo, ¿no? Sino muchas formas, ¿no? Y estas formas, por más diversas que sean, en distintas formas, motivos, etcétera, reflejan un mismo deseo, que es el deseo de preservarse siendo, ¿no? Digamos, de seguir viviendo, ¿no? Aquí recuerda sin duda Schopenhauer a la biología del siglo XIX, ¿no? O sea, todos los seres quieren seguir viviendo y mantenerse viviendo no solamente ellos como individuos, sino como especie, o sea, reproducirse y transmitir sus caracteres genéticos, ¿no? Y lo harán no de una forma, sino de formas diversas, ¿no? Unos se adaptan de una forma, otros se adaptan de otra, pero al final todos quieren vivir, ¿no? O sea, esa sería la cuestión, ¿no? Rocío tiene una duda, si quieres escríbela y con gusto la leo, ¿no? Bueno, mientras hay otra duda. ¿Qué pasa con los objetos inanimados? ¿Tienen voluntad? Sí. Sí, lo vamos a ver adelante, pero Schopenhauer dice todo, está en parágrafo 23, no entramos a detalle para no hacernos más bolas, pero a grandes rasgos va a decir, usar el ejemplo de una cascada, ¿no? Dice, también la cascada se preserva, o el río se preserva en ser río, no deja que le hagan un dique, sino fuerza para seguir su camino, ¿no? Y esto nos lleva a otra cuestión que es crucial, ¿no? Que es parágrafo 27, ¿no? La lucha y el conflicto. Si la voluntad es un mismo impulso a vivir que se presenta de forma tan diversa, esto implica que la voluntad vive en conflicto consigo misma, ¿no? ¿En qué sentido, no? O sea, el impulso que lleva al castor a construir un dique para poder atrapar peces, o al humano para construir un dique para poder hacer agricultura, es el mismo impulso que lleva al río a romper el dique, en un término más dramático. El mismo impulso que hace que la cebra corra de la leona es el impulso que hace que la leona persiga a la cebra. O sea, la cebra quiere seguir viviendo, por eso corre. La leona quiere seguir viviendo, por eso la persigue. Y al final es el mismo impulso de la voluntad en estas dos manifestaciones que chocan, ¿no? Y este choque es el conflicto de la voluntad consigo misma, que es la forma en que la voluntad se nos presenta, ¿no? En un eterno conflicto consigo misma, ¿no? O sea, todo quiere comerse a todo y nada quiere dejarse comer, ¿no? Entonces, ese es el conflicto de la voluntad consigo misma, ¿no? Y se expresa, insisto, en el mundo orgánico, evidentemente, o en el mundo orgánico sería más clara, pero piensa Schopenhauer que lo mismo pasa en el mundo inorgánico, ¿no? O sea, el ejemplo del río, por ejemplo, podemos pensar tal vez, no sé, en los astros, ¿no? Que resisten a la atracción y demás, ¿no? En las placas tectónicas que chocan, ¿no? Y una quiere ir para acá para hacerse más y otra para acá, ¿no? Y es un conflicto, ¿no? Aquí está, la pregunta es acerca del cuerpo como objeto. Si no mal recuerdo, dijo que no tiene razón con respecto a la razón. ¿Cómo conoceríamos a los otros objetos a través de nuestra objetividad si no hay razón? No sé bien a qué te refieres. O sea, el cuerpo lo conocemos de dos formas, ¿no? De una forma racional y de una forma no racional, ¿no? Digamos, ¿no? Entendemos aquí razón en términos de representación, ¿no? De la creación de conocimientos a través de la síntesis de intuiciones en conceptos y demás, ¿no? Entonces hay un conocimiento racional del cuerpo, por supuesto, ¿no? O sea, lo vemos como un objeto,
Pensemos aquí el cuerpo del médico, del anatomista, ¿no? O sea, conoce un objeto y una serie de objetos, cómo funcionan, ¿no? Y los ve y pero percibimos o conocemos, entre comillas, aquí, bueno, vemos en un problema cómo usar términos, ¿no? Sentimos, apercibimos nuestro cuerpo de una forma no racional y que no representacional. Y es esto. No sé, a este ejemplo me gusta mucho. O sea, no sé, o sea, hay algo ahí que no es solamente que yo vea mis dedos moverse. Hay una sensación de que está pasando, ¿no? O sea, y no una sensación táctil, sino de otro tipo, difícil de describir porque justo es no racional, ¿no? Pero esa sensación es una percepción del cuerpo no racional, ¿no? Ahora, claro, Schopenhauer, ¿qué está haciendo? Partir de esta percepción no racional y usarla como una herramienta para el pensamiento, ¿no? O sea, recuerden la diferencia en Kant entre conocer y pensar, ¿no? O sea, tú puedes pensar lo que sea y aplicarle más o menos las categorías del entendimiento a cosas, aunque eso, si no tiene intuiciones, nunca va a ser conocimiento. Aquí Schopenhauer nos daría una intuición corporal, digamos, por no es una intuición intelectual, una intuición corporal no sensible, y de ahí construiría otro tipo de saberes o conocimientos no racionales, no representacionales, ¿no? Pero vemos operar, por ejemplo, la inferencia, ¿no? O sea, la inferencia, la mejor explicación, pues es una idea, es un argumento lógico, inductivo, ¿no? O sea, la razón participa de algún modo de este conocimiento, aunque su base está más allá de los límites o intenta caminar fuera de los límites de la razón, al menos en su campo representacional de generación de conocimiento, ¿no? ¿La distinción entre orgánico e inorgánico sería solo una ilusión? No. Schopenhauer cree que es una distinción, y aquí es una frase que luego Nietzsche lo va a tomar siempre al maestro, de grado. La objetivación de la voluntad tiene niveles, ¿no? Niveles de objetivación. Justamente es el tema de parágrafo 25, ¿no? O sea, la voluntad se objetiva como piedra, se objetiva como tierra, se objetiva como alga, como protozoo, como planta, como árbol, como leona, como cebra y eventualmente como ser humano, ¿no? Y en estas objetivaciones tiene distintos niveles de agencia y distintos niveles de representación, ¿no? Ya vimos que todos los seres vivos, por lo menos, no es claro si los no vivos, qué pasa con ellos, no lo explica muy bien, pero todos los seres vivos por lo menos tienen representación, ¿no? O sea, participan de la representación en algún nivel, bien sea la ameba que percibe el ácido del estómago o bien sea los filósofos, ¿no? O sea, pero todos que pueden representarnos la voluntad, piensa Schopenhauer, ¿no? O los artistas que pueden representarse las ideas platónicas y todo ese rollo que veremos ahorita, pero habría solo una distinción de nivel, ¿no? De objetivación. Otra forma de entender esta objetivación es como un nivel de individuación, ¿no? O sea, eso será claro en el libro cuarto, ¿no? El tema de la individuación, ¿no? La individuación vimos que es parte de la representación, ¿no? Del principio de razón suficiente. Entonces, entre más participa algo de la representación, más individuación tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, las gotas de agua, pues no parecen tener casi ninguna individuación, ¿no? O sea, da igual esta gota que esta gota, ¿no? Las piedras, bueno, prácticamente no, ¿no? Los arbustos, no. Los árboles, más o menos, ¿no? Las hormigas, no. Pero ¿qué tal los gatos? ¿Qué tal los perros? ¿Qué tal las vacas? ¿Qué tal los caballos, no? O sea, si es este caballo, aquel caballo, ¿no? Y eventualmente los seres humanos, que hasta tenemos la idea de que somos únicos en el universo, ¿no? Somos extremadamente individuales, ¿no? Mientras que un ejemplo que usa Schopenhauer genial, el prega, ¿no? Es la mosca, ¿no? La mosca no tiene individuación, pero por eso nunca muere, dice Schopenhauer. La mosca persiste para siempre. Siempre ha habido mosca, porque no son individuos, sino es una especie. Los seres humanos tenemos más individuación o nos reconocemos desde una perspectiva más individual y por ello percibimos en nosotros más claramente la muerte, ¿no? Porque termina, digamos, el individuo. Aunque sería, al final, piensa Schopenhauer, todo una ilusión, porque la individuación es solo propio de la dimensión de la ilusión, que es la representación, ¿no?
Pero sí, entonces la diferencia entre el mundo orgánico e inorgánico es una distinción de grado de objetivación y de grado de participación de la representación, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Entonces, bueno, leemos última cuestión del libro 2. Bueno, voy. Ah, ¿alguien más tiene problemas para escuchar? Antes de seguir, mientras voy buscando. Híjole, creo que es un problema de tu conexión. Ojalá, puedes intentar salir y volver a entrar, a veces eso resuelve los problemas. O si no, bueno, va a estar la grabación si el problema es más severo, no te preocupes, ¿no? 255 de uh-huh. Aquí está. Ya hacia el final dice Schopenhauer, ¿no? Va a hablar de las metas, de las metas y los anhelos, ¿no? Dice, de hecho, la ausencia de toda meta y cualquier límite pertenece a la voluntad en sí, la cual es un anhelo infinito. Entonces, eso es un tema importante y va a ser la base del llamado pesimismo de Schopenhauer, ¿no? La voluntad es un anhelo infinito, o sea, siempre quiere y ese querer nunca se termina, nunca se alcanza, ¿no? Es como el burro que persigue la zanahoria, ¿no? O sea, siempre va a querer algo, concretamente mantenerse viviendo y va a ser una lucha infinita, ¿no? León dice, cualquier meta alcanzada es a su vez el inicio de una nueva carrera y así hasta el infinito. La planta eleva su fenómeno desde la semilla a través del tallo y la hoja hasta la flor y el fruto, el cual es a su vez el comienzo de una nueva semilla de un nuevo individuo que de nuevo recorre el antiguo camino y así hasta el infinito. Otro tanto ocurre con el curso vital de los animales. La procreación es la cúspide de dicho transcurso y tras alcanzar esta, la vida del primer individuo declina rápida o lentamente, mientras que uno nuevo garantiza la conservación de la especie y repite el mismo fenómeno, ¿no? Entonces, la voluntad, ¿qué quiere la voluntad? Se quiere así, ¿no? Quiere preservarse. Y en este querer preservarse, esa es una lucha sin fin. Más si pensamos la idea de que la voluntad está en conflicto con sí misma. O sea, ¿qué quiere la cebra? La cebra quiere vivir. Pero esa lucha por vivir es una lucha que tiene que pelear hoy, que tiene que pelear mañana, que tiene que pelear pasado mañana y así hasta el fin. Y no solamente vivir como individuo, sino preservar su especie, ¿no? Entonces la cebra quiere que haya cebras y esa lucha es una lucha sin fin, ¿no? Entonces tiene un impulso constante a preservarse con vida y a preservar su especie, a procrear, ¿no? Y ese impulso nunca encuentra sosiego, ¿no? O sea, nunca se salva la cebra para siempre, ¿no? Lo mismo pasa con la planta, ¿no? O sea, la planta crece buscando el sol, buscando para la fotosíntesis, y en ese proceso genera otra planta que crece buscando el sol para la fotosíntesis, y la primera se muere, y ese proceso es hasta el infinito, ¿no? En otros términos, aquí Schopenhauer está empezando a incorporar una idea budista, que es la idea de las pasiones ciegas sin fin, ¿no? O sea, las pasiones son un barril sin fondo, no hay fin, ¿no? Tú quieres comer hoy, pero quieres comer mañana, y quieres comer pasado mañana, y quieres comer para siempre, sin fin, ¿no? O sea, no hace falta comer hoy, hace falta comer siempre, ¿no? No hace falta, o sea, no dices, bueno, ya, ¿no? Ya me salvé, ya salvé mi vida, ya la procuré. Es una procuración constante y es una cosa sin fin, que no tiene fin ni siquiera con el individuo, porque una vez que tú ya no necesites comer, tus hijos van a necesitar comer y tus nietos van a necesitar comer y así en un ciclo infinito, ¿no? La voluntad es un anhelo que nunca se sacia, sería la cuestión, ¿no? O sea, la voluntad se quiere así, tiene que quererse así, nunca se alcanza plenamente, entonces es un proceso eterno, sin saciedad, ¿no? De la planta que procrea otra planta, que busca el sol, la siguiente busca el sol, la siguiente busca el sol, una leona que procrea otra leona, que persigue a la cebra, que huye de la otra leona y que te busca preservar, ¿no? O sea, y es esta guerra sin fin, ¿no? Entonces ya vemos estos dos elementos del pesimismo de Schopenhauer, que la voluntad es un anhelo sin fin y que la voluntad se presenta en conflicto consigo misma, ¿no? Entonces que una voluntad, una objeción de la voluntad busca saciar ese anhelo a costillas de la otra y la otra busca saciar ese anhelo, por ejemplo la cebra que huye,
a costillas del hambre de la leona, ¿no? Y entonces ese conflicto es un conflicto infinito, sin fin, ¿no? O sea, nunca va a haber fin a este conflicto de la voluntad consigo misma, porque la voluntad es un anhelo sin fin, que nunca va a alcanzar su objetivo, ¿no? Pregunta que haría Schopenhauer de las especies que se suicidan o se dejan tragar por sus crías. Pienso en ciertos ejemplares de calamares hembra que abandonan a sí mismas cuando nacen las crías, o aquellas arañas que dejan comer por sus crías. Pensaría Schopenhauer que se preserva la araña, ¿no? O sea, digamos, el individuo sacrifica en favor de la araña. Noten cómo mencionó esta idea, ¿no? O sea, el ejemplar se reproduce y pronto su vida declina, ¿no? O sea, muchos animales incluso perecen en el proceso de la reproducción, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bien sea después de la cópula o durante el parto o inmediatamente después, ¿no? O sea, pero se preserva la especie, ¿no? O sea, ese anhelo sin fin. Digamos, estos animales muestran tal vez el extremo de este impulso, ¿no? O sea, hay que hacer más de nosotros, ¿no? Sea lo que cueste, aunque me cueste la vida a mí mismo, ¿no? Es un impulso a la vida, ¿no? Sería lo que, a preservarse en la vida sería la cuestión, ¿no? No necesariamente individual, sino, insisto, como especie, ¿no? Tal vez el tema serían pensar si es posible especies completas que dijeran, no, yo no me quiero preservar, ya no nos queremos preservar, ¿no? Adiós, bye. Como decía el meme, ¿no? O sea, yo quisiera ser como una planta de casa, ¿no? Que no te anda con medias tintas, ¿no? O sea, algo no le parece y no se queja, solo deja de existir, ¿no? Abandona la vida y ya, bye, ¿no? Pero no, el punto de Schopenhauer es ¿no? Que la voluntad se expresa, ¿no? Como este anhelo de preservarse en la vida, que se objetiva en las partes del cuerpo, ¿no? El cuerpo es una objetivación de este anhelo o una serie de objetivaciones de este anhelo. Y este anhelo está en conflicto consigo mismo, ¿no? O sea, insisto, la leona quiere comer y la cebra quiere que no se la coma, ¿no? Entonces las dos quieren preservarse en la vida, el mismo impulso, pero ese impulso choca en esas objetivaciones, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ser conscientes del conflicto de la voluntad es lo que nos lleva al ascetismo, nos puede llevar al ascetismo, ¿no? Es justamente lo que veremos al final, ¿no? Que es una de las posibilidades de los seres que se hacen conscientes de este teatro sin fin, ¿no? Schopenhauer es una imagen, creo que te emprega, ¿no? Muy bella. Dices, este mundo es como un espectáculo de saltimbanquis, ¿no? O sea, la primera vez que ves que un león se come una cebra y dices, ay, güey, qué cabrón, ¿no? La segunda vez que ves que la cebra escapa del león y dices, órale, ¿no? La tercera vez es wow, ¿no? Dice, pero ya que lo viste 1000 veces y que te das cuenta que va a ser esto eternamente sin fin, ¿no? Te hartas, ¿no? Y este hartazgo, ¿no? Decir ya basta a este ciclo sin fin, a este juego sin fin, es justo la negación de la voluntad, ¿no? O en cambio, piensa Schopenhauer, la posibilidad, tú puedes ver este ciclo sin fin con su connotación pesimista que veremos más clara en el libro cuarto y decir, sí, que sea así. O sea, sí veo que esto no va a ningún lado, que es un ciclo de conflicto de la voluntad consigo misma, de anhelos que nunca van a ser satisfechos y que así siga el ciclo, ¿no? Afirma que es la posibilidad de que, reconociendo la voluntad, ¿no? Su dinámica, que le estamos reconociendo ahora, la firmes, ¿no? Y digas sí, ¿no? O sea, como diría Nietzsche después, sí de nuevo, ¿no? Sí de nuevo a este mundo con todo su dolor. Sí de nuevo a este mundo en que la cebra sufre cuando la leona la devora. Sí de nuevo a este mundo en que la leona padece cuando la cebra escapa. Sí de nuevo a este mundo en que todos los días amanecemos con hambre y apenas comemos, tenemos una pequeña saciedad a esa hambre que va a volver a continuar, ¿no? Y en un ciclo infinito, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces con eso saltamos brevemente al libro 3, ¿no? Libro 3 va a ser una segunda abordaje a la representación. Concretamente pensará Schopenhauer a los límites de la representación. Vamos a ver un poco de estructura del libro, ¿no? El libro 1 presentó qué entiende él por representación, el estado de cosas de la representación,
El libro 2 presenta el estado de cosas de la voluntad, qué entiende por voluntad. El libro 3 presenta el límite de la representación. Y el libro 4, veremos, presenta el límite de la voluntad, ¿no? Entonces, un poco puedo entender estos textos, ¿no? Hay otra división del libro, pero la mencionaré al final, ¿no? Porque tiene una curiosidad, ¿no? Entonces, en el libro tercero, Schopenhauer va a pensar los límites de la representación. ¿Cuál es el límite de la representación? Dice Schopenhauer. ¿En qué punto representación y voluntad llegan más cerca a encontrarse? ¿Qué es lo menos objetivo del mundo de los objetos? ¿Qué es lo menos sometido a la representación en el mundo de la representación? ¿Cuál es la frontera donde voluntad y representación se rozan? Dice Schopenhauer, ese límite es la idea platónica, ¿no? O sea, la idea platónica, piensa Schopenhauer, es más cercana a la naturaleza de la voluntad, no tiene razón de ser, en cierto sentido casi no está conectada con nada. Lo único que la mantiene siendo representación a la idea platónica es que es individual, ¿no? O sea, que es una idea platónica, ¿no? ¿Qué entiende Schopenhauer por idea platónica? El caballo, el árbol, más aún, el espacio, la luz, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de este caballo que va acá y que se relaciona de esta forma y que su mamá fue esta yegua, y no, o sea, no, el caballo abstracto, ¿no? Dice Schopenhauer, eso es lo más cercano a la voluntad que hay en la representación, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo que estaba, la mosca, ¿no? O sea, la mosca es una idea que ha existido siempre, ¿no? O sea, en el Neolítico, nuestros ancestros cuando se dormían, las moscas les volaban junto al oído y no los dejaban dormir. Ayer a mí no me dejó dormir una mosca. O sea, es la misma mosca, especie mosca. Lo más cercano que podemos llegar desde la representación a ese carácter ilimitado, general de la voluntad, ¿no? No representacional de la voluntad, ¿no? Y dice Schopenhauer, ¿no? Leo de ¿Y quién conoce las ideas platónicas? Dice Schopenhauer, ¿no? Dice, leemos el parágrafo 36, ¿no? Pero ¿qué tipo de conocimiento examina propiamente esa esencia del mundo que persiste al margen e independientemente de toda relación, ese verdadero contenido de sus fenómenos que no está sometido a cambio alguno y que por ello es conocido como idéntico, con idéntica verdad en cualquier tiempo, en una palabra? ¿Qué tipo de conocimiento examina las ideas? ¿Qué son la inmediata y adecuada objetivación de la cosa en sí, de la voluntad? Ese tipo de conocimiento es el arte y la obra del genio, ¿no? Aquí otra vez tema romántico hasta el cansancio, el genio, ¿no? El artista, piensa Schopenhauer, es capaz de conocer, no... Y esto me lo dijo una amiga y me pareció, ella es de letras hispánicas, mi queridísima amiga Michelle, y es una... Lo explica muy bien, ¿no? Y un estilo que aclara esto muy bien, ¿no? Decía, el arte de la poesía es ser capaz de contar algo que te pasó a ti y que sea accesible para todos, ¿no? O sea, ¿cómo escribirle un poema a tu amado y que ese poema exprese el amor o el desamor a infinitas generaciones, ¿no? O sea, en otros términos, ¿no? Es otro ejemplo, lo uso mucho porque es un ejemplo que me fascina. De hecho, en el texto que no mencionó mucho, ¿no? Es a partir del mes de enero, me volví colaborador en la página del Rincón del Haiku, ¿no? Voy a estar teniendo una pequeña columna mensual ahí sobre haiku y filosofía japonesa. Y la primera colaboración que hice, rescato este ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que me gusta mucho. Una traductora del I Ching. El I Ching es un texto de adivinación de las tradiciones chinas, ¿no? Algo
por usar un símil, es parecido al tarot. O sea, a través de un proceso de adivinación te salen ciertos números y esos números luego tienen que buscarse en el libro de I Ching y describen un estado de cosas del mundo, digamos, ¿no? Y si tú lees una entrada de I Ching, va a describir un juego de relaciones de fuerzas universales, luego un paisaje natural, luego un estado de relaciones interpersonales y luego un estado de relaciones políticas, digamos, ¿no? O sea, a grandes rasgos. Entonces, digamos, ¿no? O sea, sale el 27. Entonces tú lees el 27 dice, la fuerza de lo alto se impone sobre lo bajo y entonces están en contienda o están en armonía las fuerzas naturales. Y luego les dices, una playa que recibe un tornado, un río calmo que refleja la luna, unos bosques frondosos, ¿no? Y luego diría una pareja que entra en conflicto, o una pareja que se oculta un secreto, o una pareja que está en armonía con su familia, y al final un gobernante que es magnánimo con sus discípulos, lo que sea, ¿no? O sea, muestra como estos arquetipos, ¿no? Por cierto, Jung estudió en sus últimos años a I Ching también, ¿no? En su época de estudio del tarot también le va a dar un tiempo a I Ching, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, en una conferencia habla una especialista española en I Ching, que ella, bueno, ha estudiado mucho tiempo el I Ching y se decidió a traducirlo al español, ¿no? Creo. Del chino al español, ¿no? Y fue muy criticada por los especialistas chinos, ¿no? Que le decían, ¿cómo es posible que una estudiosa occidental pudiera traducir la sabiduría de un texto chino, ¿no? O sea, no se perdería en la traducción. ¿Cómo será capaz de captar la sutileza china de este texto y traducirla al español, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien que no viene del chino pueda, o que no sea, bueno, que ella habla chino, obviamente, ¿no? No pueda traducir este texto del chino, ¿no? Y ella contestaba, y me pareció muy poético, y ahorita verán porque se conecta con las ideas platónicas de Schopenhauer. Decía, ¿cómo no voy a poder traducir el I Ching? Dice, el I Ching habla de los bosques, el I Ching habla de los ríos, el I Ching habla de los caballos, el I Ching habla de los caminos, el I Ching habla de la primavera. Dice, ¿y qué en España no hay primavera? ¿Y qué en España no hay ríos? ¿Y qué en España no hay árboles? El I Ching habla de estos arquetipos, ¿no? O sea, de algo que se escribió hace miles de años y que hoy sigue habiendo ríos y hoy sigue habiendo árboles y hoy no sigue haciendo sentido, ¿no? Sería la idea, ¿no? O sea, y esta es la capacidad del genio, volviendo a Schopenhauer, ¿no? El genio es capaz de percibir la idea platónica y plasmarla en el arte, ¿no? Y el arte sería, digamos, la expresión de las ideas platónicas, y por eso el arte, piensa Schopenhauer, cuando es plenamente arte, es atemporal, ¿no? O sea, yo lo decía en el texto del Rincón del Haiku, sobre los haikus los haikus, ¿no? En general, ¿no? Por ejemplo, los haikus de Basho, ¿no? O sea, ¿de qué ser eso está hablando, ¿no? O sea, ¿de qué río se está hablando, no? Es el río que atraviesa Kioto por en medio, es uno de los tantos ríos en Tokio, o es los canales de Xochimilco, ¿no? O sea, ¿de qué río está hablando? Está hablando Basho en sus haikus, ¿no? El arte de Basho es que está hablando de su río, del río que él experimentó en ese momento, pero algo captó de ese río que se volvió el río. Que al leerlo, yo en México, con mi incipiente japonés, que por incipiente quiero decir nulo, y mi sensibilidad cultural formada por el México de los años 90 y 2000, ¿no? Entiendo a este hombre del siglo XVIII y digo, sí, el río, ¿no? El charco. Yo entiendo el charco, ¿no? El estanque, era el ejemplo del estanque, ¿no? La rana que salta al estanque, ¿no? Yo conozco las ranas y los estanques, ¿no? O sea, logra captar la rana y el estanque. Sería ese el arte del haiku, y pensaría Schopenhauer del arte en general, ¿no? El artista, el genio, es capaz de expresar la idea platónica y con ello el nivel más ínfimo de objetivación de la voluntad
de mostrar la voluntad de la forma más cercana a la representación. Aquí tengan presente esta función del artista porque la veremos muy clara en la próxima clase cuando veamos Nacimiento de la tragedia, ¿no? O sea, piensa Nietzsche algo parecido, claro, en su época de más cercanía con el maestro Schopenhauer, ¿no? Que es que el artista es capaz de mostrar bellamente, de poner un velo de belleza sobre una realidad inaccesible, algo que no podemos ver, ¿no? El fondo dionisiaco nos es incomprensible. El arte logra presentárnoslo de una forma bella, ¿no? Algo así hace el genio de Schopenhauer, ¿no? Es capaz de presentarnos la voluntad con su velo más ínfimo de representación, y eso es la idea platónica, ¿no? ¿Y por qué disfrutamos el arte, no? Porque el arte nos permite contemplar, ¿no? O sea, aquí introduce la idea de contemplación, ¿no? Ya no estamos hablando al artista, sino al público, ¿no? El acto de contemplar se puede contraponer al acto de representar, porque cuando yo contemplo, vislumbro la idea platónica, ¿no? O sea, si contemplo una pieza, ¿no? Por ejemplo, voy a un museo y veo una pintura, no estoy viendo, ay, mira qué bonito pintó el Fujiyama, estoy viendo la montaña, ¿no? Ay, mira qué bonito pintó el Popo, no, estoy viendo la montaña, ¿no? O sea, estoy viendo un arquetipo, ¿no? Algo más fundamental, ¿no? Cuando yo leo ¿quién será que no esté? Cuando yo leo ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo lo estuve trabajando tanto tiempo. El poeta que escribió los Salmos. Ay, soy el peor. Falleció recientemente. Bueno, el poeta que escribió el famoso Salmos, ¿no? En que toma los salmos de la Biblia y los reinterpreta en términos de la experiencia de las dictaduras en América Latina, ¿no? O sea, cuando él habla de la propaganda, yo no leo nada más lo que él vivió, ¿no? Sino veo un fenómeno que está presente todavía en mi mundo, ¿no? Y digo, sí, tiene razón, ¿no? Ese sería el arte del poeta, ¿no? El arte del genio, diría Schopenhauer, ¿no? La capacidad de presentar la idea platónica, y lo que busca el que la contempla es ver la idea platónica, y dice, y esa idea platónica nos permite por un momento separarnos de la individuación del mundo de la representación, separarnos del principio de razón suficiente, al menos por un momento, y olvidarnos de nuestro yo, ¿no? Y de pronto estamos delante del árbol, delante de la montaña, delante de la belleza, del amor, delante de la luz, delante del espacio, ¿no? A Schopenhauer, no voy a entrar a partir del parágrafo 43, ¿no? Creo 41 más o menos, empieza a hablar de todas las artes, ¿no? Y va a hablar de la escultura, y va a hablar de del cuerpo. Por ejemplo, que dice, la escultura es el arte del cuerpo, que nos muestra la corporalidad, ¿no? La danza, ¿no? La música, el tiempo, dice, la música muestra el tiempo, la arquitectura muestra el espacio, ¿no? O sea, cuando alguna vez veíamos, cuando todavía existía la facultad, ¿no? Nos poníamos abajo de la facultad y veíamos el tatami japonés, ¿no? Y las columnas, el espacio abierto de las columnas, decías, ay, güey, ¿no? O sea, veo el espacio, ¿no? Percibo el espacio, ¿no? Y ese es el placer del arte estaría pues justamente en que nos permite separarnos de la representación un poco, separarnos del principio de razón suficiente, y con ello olvidarnos de nuestro yo, de nuestra individuación, ¿no? Y estar delante de esta ínfima individuación que es la idea, ¿no? En otros términos dice, la contemplación es contemplación porque no es para nada, o sea, esa es una contemplación, solamente ves por ver. Y este ver no está conectado dentro del principio de razón suficiente con nada, ¿no? O sea, tú lees un poema porque sí, ¿no? O sea, tú lees un ensayo para hacer tu trabajo, lo que sea, ¿no? Pero lees un poema, lees una novela porque sí, porque te gusta, porque lo disfrutas, ¿no? O sea, no hay una razón, no va a nada, ¿no? Y eso nos permite sustraernos de esta relación causal del principio de razón suficiente, ¿no? Leo, para terminar, libro 3, del parágrafo 39, ¿no? Creo que hay un comentario.
Eh, Estoy a punto de acordarme. Ernesto Cardenal, Ernesto Cardenal, Ernesto Cardenal, Ernesto Cardenal, Ernesto Cardenal, los armos de Ernesto Cardenal. ¿Sí es Ernesto Cardenal? Ya me metiste la duda. Es Cardenal, por supuesto, sí, sí. Sí, recientemente difunto en marzo de 2020, ¿no? El gran poeta, teólogo de la liberación, ampliamente recomendado, ¿no? Pero bueno, o sea, fue el que me vino a la mente, ¿no? Ernesto Cardenal. Entonces decía de parágrafo 39, 93. Ahí va, ¿no? Leo, ¿no? ¿Desde dónde leo? Mientras naturaleza, más cuando estos objetos cuya eminente forma nos... ¿Sí es este pasaje? Sí, sí es. Más cuando esos objetos cuyas eminentes formas nos invitan a su pura contemplación, tienen una relación hostil frente a la voluntad humana en general, tal como ésta se presenta en su objetivación, y son advertidos al cuerpo humano, al que amenazan con toda su irresistible prepotencia, o lo reducen a la nada ante su inconmensurable grandeza, pero el espectador no dirige su atención hacia esta relación hostil a su voluntad, sino que, pese a percibirla y reconocerla, se enajena conscientemente de ella, en tanto que se emancipa voluntariamente de su voluntad y de sus relaciones, se entrega únicamente al conocimiento y contempla esos objetos temibles para la voluntad como un puro sujeto abolitivo del conocer, captando únicamente sus ideas ajenas a toda relación y deteniéndose de buen grado en su contemplación, elevándose así por encima de sí mismo, de su persona, de su querer y de todo querer. Entonces le colma el sentimiento de lo sublime, aquí la idea de lo sublime muy propia de Kant, ¿no? Se halla en un estado de sublimación y por eso llamo también sublime al objeto que ocasiona este estado, ¿no? Entonces, ahí está la función del arte para Schopenhauer. El arte choca con nuestro querer porque no es querer, ¿no? O sea, no es para nada, digamos, ¿no? Pero ese conflicto con la voluntad nos gusta, ¿no? Y cuando contemplamos el arte, por un momento nos emancipamos del querer y solamente percibimos la belleza, en la luz, el color, lo que sea, ¿no? O sea, y entonces como, wow, ¿no? O sea, y esa sería la experiencia de lo sublime para Schopenhauer, ¿no? En fin, dicho esto, entramos ya, por último, al libro 4, ¿no? Segunda consideración de la voluntad. Como dije, ¿no? En este libro, en este cuarto libro, vamos a ver una topografía de los comportamientos o los caracteres posibles o las formas posibles en que se presenta la voluntad. Y terminaremos reconociendo el límite de la propia voluntad, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Parágrafo 53 abre con una distinción crucial, ¿no? Es más, se las voy a leer porque es divertidísima y muestra la pluma fina de nuestro querido Schopenhauer, ¿no? Está Bueno, no es fácil les cuento qué dice, ¿no? Dice, vamos a hablar aquí vamos a hacer aquí una ética, ¿no? Dice, se suele pensar la ética como una filosofía práctica, dice, pero eso es una mentira, no hay filosofía práctica, piensa Schopenhauer. Toda filosofía es teórica, toda filosofía es una reflexión racional sobre lo que es, ¿no? Entonces no hay lugar para una filosofía práctica. En el fondo, piensa Schopenhauer, ¿qué lugar tendría una filosofía práctica donde todo nuestro comportar está ya designado por el anhelo, por los impulsos el impulso de la voluntad, ¿no? O sea, ¿qué te digo que hagas si la voluntad ya te mueve, ¿no? O sea,
veremos, en el fondo Schopenhauer cree que en general no somos libres, entonces, ¿para qué hacer una ética práctica, no? Dice, esperar que una ética sirva para ser gente buena es como esperar que la estética sirva para ser artistas, ¿no? Saber de estética no te hace artista, igual que saber de ética no te hace bueno, ¿no? Como todos los profesores de ética hemos mostrado a lo largo de los años, ¿no? Ser profesor de ética no te hace bueno, ¿no? Pero bueno, ¿no? Dice, realmente si vamos a entender la ética, en el fondo tiene que ser una filosofía de la voluntad, ¿no? Usa una imagen, bella para esto, ¿no? A ver, déjame ver si la encuentro. Dice, la genuina consideración filosófica del mundo, esto es, aquella que nos enseña a conocer su esencia íntima y nos hace sobrepasar el fenómeno, es justamente la que no se pregunta por el de dónde viene el mundo, hacia dónde va y por qué existe, sino solo por el qué del mundo, es decir, la que no considera las cosas según alguna relación, tal como deviene o desaparecen, en una palabra, según una de las 4 formas del principio de razón suficiente, pero, por el contrario, la auténtica filosofía tiene por objeto lo que todavía resta tras eliminar el modo de considerar conforme a ese principio, lo que se manifiesta en todas las relaciones, más de suyo no está sometido a ellas, la esencia del mundo que siempre permanece igual, sus ideas. Al igual que el arte, la filosofía parte también de tal conocimiento e incluso en este libro hallaremos que también es una exposición del ánimo, es lo único que nos conduce a la verdadera santidad y a la redención del mundo, ¿no? Entonces, piensa Schopenhauer, la filosofía, si la filosofía es la pregunta por el ser, en última instancia por el qué es, por el TST, ¿no? Por el qué es, esa pregunta es la pregunta por la voluntad, ¿no? El tema finalmente de la filosofía es la voluntad, ¿no? Vamos a ver qué onda con la voluntad, ¿no? Habla un poco de el espacio, digo, de la individuación, del tiempo, etcétera, ¿no? Dice, leemos aquí en parágrafo 54, dice... lo que dice, por eso llamamos al mundo fenoménico su espejo, su objetivación, ¿no? O sea, el mundo fenoménico es la objetivación de la voluntad. Y lo que la voluntad quiere siempre es la vida, dado que ella misma no es sino la presentación de ese querer de cara a la representación. Así viene a ser una y la misma cosa, solo un pleonasmo decir, sin más, la voluntad en vez de la voluntad de vivir. O sea, la voluntad solamente quiere vivir y vivir es voluntad. La vida es voluntad. Entonces, voluntad de vivir es un pleonasmo, ¿no? Dice, desde luego, vemos que el individuo nace y muere, pero el individuo solo es fenómeno, solo existe para el conocimiento sumido en el principio de razón, cuyo alias es principio de individuación. De cara a este conocimiento, el individuo recibe su vida como un regalo, sale de la nada, sufre merced de la muerte, la pérdida de ese regalo y retorna a la nada. O sea, dice Schopenhauer, en el fondo los individuos son solamente ilusiones del principio de individuación, justamente, ¿no? O sea, Patitas, ¿no? Tu gato Patitas que tuviste de niño y tu perro Panchito y tu hámster tal cosa, ¿no? Tu planta y en el fondo tus abuelos y todo, son solamente ilusiones, ¿no? O sea, para que tú percibes de la representación, en realidad, y esas ilusiones las ves como que nacen y mueren, ¿no? Pero en el fondo, el humano sigue, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, el individuo no es más que una objetivación de esta voluntad ilusoria para quien percibe todavía desde esta perspectiva del principio de razón, ¿no?
sigue Schopenhauer, ¿no? Leo más adelante, dice, la más sabia de todas las religiones, la hindú, expresa esto dando a Shiva, el dios que simboliza la destrucción y la muerte, tal como a Brahma, el más pecador inferior dios de la Trimurti, simbolizada la procreación y el nacimiento, y Vishnu, la conservación, al mismo tiempo como atributo el collar de calaveras y el linga. Al aparecer aquí el símbolo fálico como compensación de la muerte, se interpreta que la procreación y la muerte son correlatos consustanciales, correlativos, que se neutralizan y suprimen mutuamente. Sigo leyendo y ahorita explicamos esto, ¿no? Pues a la naturaleza no le importa sino únicamente la especie, por cuya conservación cuida con ahínco mediante el inteligente exceso de semillas y el enorme poder del instinto de fecundación. En cambio, el individuo no tiene ningún valor para la naturaleza, ni puede tenerlo, dado que es un reino, dado que su reino son un espacio y un tiempo infinitos, donde son posibles un número infinito de individuos, ¿no? Sigue más adelante. Está hablando de la vida y la muerte, ¿no? Dice, esta no es en el fondo más que un continuo cambio de materia bajo la firme persistencia de la forma. Justamente esto es el carácter efímero de los individuos en medio del carácter imperecedero de la especie, ¿no? La vida y la muerte es un intercambio de materia dentro de una misma especie, ¿no? Y va a usar el ejemplo de la planta, ¿no? Dice, en el fondo, esta solo es la continua repetición del mismo impulso de su fibra más simple que se agrupa en hoja y en ramas. Es un agregado sistemático de plantas homogéneas que se sostienen mutuamente, cuya continua regeneración es un único impulso para satisfacerse cabalmente. Este impulso asciende por medio de la escala gradual de la metamorfosis hasta convertirse finalmente en flor y en fruto y empezar otra vez el proceso, ¿no? Vamos a desglosar esto, ¿no? Entonces, ya Schopenhauer en un parágrafo descartó vida y muerte, descartó al individuo, y para la naturaleza solamente importa la especie, ¿no? Vida y muerte, dice, es solamente intercambio de materia con una misma forma, ¿no? O sea, se muere el perro, pero nace el perro, ¿no? O sea, claro, para nosotros uno es Panchito y el otro es Manchitas, ¿no? Pero realmente es el perro, ¿no? O sea, para la naturaleza es el perro, ¿no? Entonces, el perro continúa, solo cambia, se intercambia de materia, y el individuo, bueno, no importa, ¿no? Dice, ahí dice, por eso la naturaleza no se entristece, ¿no? El ejemplo de esto, dice, es la planta, ¿no? La planta, pensemos, ¿no? Tiene una planta en una maceta, ¿no? Esta planta empieza con un brotecito que crece, se hace más grande en busca de la luz, ¿no? Y se pone frondosa, y después de frondoso eventualmente genera flor, y de esta flor puede también tirar semillas, o puede esporas, o lo que sea, ¿no? Y digamos que las semillas caen una vez más en la misma maceta, ¿no? De esta semilla van a hacer otro brotecito y va a decir, ¡ay, qué bonito! Ya tuvo un hijito mi planta, ¿no? Entonces va a crecer y va a seguir creciendo, y poco a poco la planta original se va a ir secando, ¿no? Hasta que muera la planta original y ahora la maceta la tenga la planta nueva, ¿no? Entonces al final la planta sigue, ¿no? O sea, sería solo nosotros quienes diríamos, ay, no, mi planta viejita se murió y ya nació otra, ¿no? Quienes veríamos del principio de razón esta discontinuidad de individuos cuando la continuidad de la especie se mantiene, ¿no? Por último, expliquemos, ¿no? Esta cuestión, el ejemplo de la religión más sabia, la hindú, ¿no? En el libro 4 veremos que abundan las referencias más que a los filósofos, a las tradiciones religiosas, ¿no? Al hinduismo, al budismo y eventualmente al cristianismo también, ¿no? Aquí está hablando menciona la Trimurti, ¿no? Que es la unión de las tres deidades fundamentales de las tradiciones ortodoxas hinduistas, ¿no? Que son Brahma, el dios de la creación, Vishnu, el dios del sostenimiento, y Shiva, el dios de la reabsorción o destrucción del universo, ¿no? Curiosamente, como veremos en la clase de filosofía de India del semestre que viene, en la India
no hay prácticamente culto a la creación, o sea, a Brahma. Hay un fuerte culto a Vishnu y un fuerte culto a Shiva, ¿no? O sea, las dos deidades más importantes de la India, del hinduismo, son Vishnu y Shiva, ¿no? Entonces, mientras que Brahma prácticamente no tiene culto. Y con eso, digamos, sería más importante en la tradición, en la tradición hindú el sostenimiento de la vida, del universo, y eventualmente su destrucción o reabsorción, eh, eh, simbolizada por Shiva, ¿no? Y dice, claro, aquí vemos curiosamente los esfuerzos cosmopolitas de Schopenhauer por acceder a esta otra tradición, y también, bueno, cosas que hoy sabemos que no son tan exactas con nuestros nuevos acceso a textos y demás, ¿no? Dice, por eso Shiva lleva el collar de las calaveras, ¿no? Aquí se refiere en realidad a la consorte de Shiva, que es Kali, o una de las presentaciones de la consorte de Shiva, que es Kali, que es, bueno, es una imagen conocida, ¿no? Que lleva el collar de calaveras, ¿no? Un collar de calaveras que simboliza el fin de la persona, de la identidad, digamos, del yo, y el fin del lenguaje, ¿no? Porque tiene 56 cabezas, ¿no? En el collar, que simbolizan las letras del alfabeto sánscrito, ¿no? Entonces, eso, y, o sea, por un lado lleva al cuello esta figura relacionada a Shiva, las calaveras, y lleva también el linga, ¿no? El linga es una figura interesante, así como en el cristianismo la gente suele usar una cruz en el cuello, ¿no? En los Shaivas, ¿no? La gente del culto a Shiva, que practica el culto a Shiva, suele portar un linga, ¿no? El linga, si un occidental lo viera, diría que es un pene, ¿no? O sea, pero porque somos ignorantes, ¿no? En realidad el linga no es un pene, ¿no? O sea, te diría el Shaiva, es el símbolo de la fuerza, de la potestad de Shiva, ¿no? Aunque parezca un pene, pero no es un pene. Pero parece un pene, pero no es, ¿no? El punto es que, dice Schopenhauer, Shiva lleva el linga, que es piensa él, el símbolo de la procreación, ¿no? La objetivación del instinto de procrear, ¿no? No podría ser más claro, ¿no? Y el collar de calaveras, ¿no? El símbolo de la muerte, ¿no? Mostrando que vida y muerte se compensan mutuamente, piensa Schopenhauer. Vamos a ver más imágenes de la India sobre la vida y la muerte. Viene otra adelante, ¿no? Interesantísima, ¿no? Luego dice Schopenhauer, ¿y cómo entender el tiempo? Leemos un pasaje sobre el tiempo, ¿no? ¿Cómo entender el tiempo desde la perspectiva de la voluntad, ¿no? O de la filosofía de la voluntad que está intentando aquí, ¿no? Dice, aquí está, ¿no? Yo soy de una vez y por todas dueño del presente, y este me acompañará por toda la eternidad como mi sombra, con arreglo al cual no me asombro de dónde vengo y cómo es que sea justamente ahora. Podemos comparar el tiempo con un círculo que gira sin fin. La mitad que desciende continuamente sería el pasado, y la que sube continuamente el futuro, pero arriba el punto indiviso que toca la tangente sería el presente inextenso, ¿no? Entonces, dice Schopenhauer, el tiempo real de la voluntad es el eterno ahora, ¿no? Dice el eterno mediodía. El día y la noche son de la representación. Lo que pasó y lo que va a pasar son de la representación. Para la voluntad solamente hay un eterno ahora, ¿no? Otra vez una idea muy budista, ¿no? La idea de que pasado y futuro son solamente maquinaciones de la mente, y que en realidad solamente existe el acontecimiento del instante, ¿no? El surgir del instante, ¿no? Curiosamente sería tal Schopenhauer uno de los primeros pensadores del instante, que luego va a ser un tema crucial, veremos, en el siglo XX, ¿no? Y en el XXI, ¿no? Y luego, para decir Schopenhauer, leemos en parágrafo
Seguimos en parágrafo 54, ¿no? Este es uno bastante pesado, ¿no? Dice, ¿qué hacemos con el conocimiento de la voluntad? Una vez que reconocemos que el mundo es voluntad, ¿qué hacemos con este conocimiento, no? Dice Schopenhauer, a este punto de vista llegarían muchos hombres si un conocimiento marchase al unísono de que su querer, es decir, si estuvieran en situación de volverse transparentes para consigo mismos, al margen de aquella ilusión. Pues de cara al conocimiento, esto es el punto de vista de la afirmación de la voluntad de vivir. La voluntad se afirma a sí misma, significa que aun cuando a su objetivación, esto es, al mundo o a la vida, le sea dada clara o cabalmente su propia esencia como representación, esto conocimiento no estorba en modo alguno su querer, sino que esta vida, así conocida también, es querida como tal, por la voluntad tal y como lo venía siendo, sin el conocimiento en cuanto pulsión ciega, solo que ahora lo es con conocimiento, de tal modo consciente y reflexivo. Lo contrario de ello, la negación de la voluntad de vivir, se muestra cuando aquel conocimiento pone término al querer, pues entonces los fenómenos individuales conocidos ya no actúan como motivos del querer, sino que el conocimiento global de la esencia del mundo, acrecentando por la comprensión de las ideas, ese conocimiento que refleja la voluntad, se convierte en un aquietador, de dicha voluntad y hace que ésta se anule a sí misma. Cabe esperar que este concepto completamente desconocido, tan difíciles de comprender, en esta expresión genérica, se clarifiquen en la exposición de los fenómenos. En cualquier caso, dice Schopenhauer, la base es lo que él llama el conocimiento vital, ¿no? O sea, el conocimiento vital quiere decir conocer la vida. ¿Y conocer la vida qué es? Conocer la voluntad. ¿Qué pasa cuando una objetivación de la voluntad se reconoce así y reconoce al universo como voluntad? Como este anhelo sin fin, en contienda consigo mismo, sin vida y sin muerte, en este eterno ahora, donde nunca habrá sosiego, ¿no? Dice Schopenhauer, pueden pasar dos cosas. O a partir de ese conocimiento se afirma y se asume ese mundo como es y se continúa actuando solamente de forma consciente de esta naturaleza, o frente a este acto se retrocede y este conocimiento vital lleva a un aquietamiento de la voluntad. O sea, dices, una vez que entiendes cómo funciona este mundo, dices, Safo, ¿no? O sea, que no siga el mundo siendo así, no solo no quiero participar de este mundo, sino que no siga esto, y la voluntad de esta objetivación se aquieta, ¿no? O empieza un proceso de aquietamiento de la voluntad, ¿no? Estas son las dos posibilidades que el conocimiento de la voluntad nos abre. Afirmar este mundo como es, o resistir a su pulsión, ¿no? Al querer, ¿no? Va Schopenhauer a dar un ejemplo de quien lo afirma, ¿no? Y es el ejemplo de un episodio de la Bhagavad Gita, ¿no? Que es parte de uno de los textos más sagrados, más importantes de la India, aparte de los Vedas, y que relata un episodio en la vida de Krishna, ¿no? En este episodio, dos reinos están a punto de ir a la guerra, reinos que estuvieron siempre relacionados, ¿no? De hecho, son primos, ¿no? Los dos reinos, ¿no? Y los miembros de los reinos son primos, ¿no? Pero entran en guerra, ¿no? Y a esta guerra Krishna participa y ofrece a un lado su ejército y al otro lado ofrece luchar él al lado de ellos, ¿no? Krishna, bueno, es una deidad de la India. En algunas tradiciones es una de las avataras o formas en que se presenta Shiva o que se presenta Vishnu, ¿no? Pero bueno, es un dios, ¿no? El señor oscuro, ¿no? No. ¿Sí es el señor oscuro? El señor oscuro es... No, el señor oscuro es Shiva, perdón. ¿O es Krishna? Ay, no recuerdo, perdónenme. Discúlpenme. Voy a confinar esto para la clase de la India. Entonces, bueno, volvemos al episodio, ¿no? Está a punto de la guerra, ¿no? Y está, pensemos en una escena de película de Hollywood, ¿no? Van los dos ejércitos, uno avanzando hacia otro, estilo Corazón Valiente, ¿no? Ya se va a poner la madre super culero. Y en ese momento uno de los reyes, Arjuna,
se conmueve, ¿no? Y dice, no, hay que parar esta guerra, no es posible que primos peleen contra primos, que aquellos que compartimos ayer la mesa hoy seamos enemigos, y esto va a traer muerte y sufrimiento y no lo podemos permitir, ¿no? Y entonces Krishna le dice, a ver, espérate, ¿no? Le dice, tú crees que tú puedes hacer algo por impedir esto, pero la realidad es que no. Esto ya tiene que pasar y no hay más que operar lo que ya tiene que pasar, ¿no? Lo que es una especie de fatalidad o de destino, ¿no? Y en un momento de la Gita, ¿no? Krishna le ofrece a Arjuna, le dice a Arjuna, te voy a mostrar el mundo como yo lo veo, como lo ve un dios, ¿no? Como lo ve un mortal, ¿no? Y cuando lo ve, Arjuna ve este mundo como un dios, ve a una gran bestia, ¿no? Que devora todo, ¿no? Y dices, todo ya está decidido, todas las muertes ya están echadas, no hay nada que tú puedas hacer, lo único que puedes hacer es aceptar tu rol dentro de esto, pero no puedes creer que porque tú digas, ay no, ya mejor no peleamos, esas muertes ya están hechas, ¿no? Para mí esa gente ya se murió, diría Krishna, ¿no? Lo único que puedes hacer tú es aceptar esta realidad, ¿no? Sería un ejemplo, piensa Schopenhauer, de la actitud de afirmar la voluntad de vivir, ¿no? La actitud de Krishna, ¿no? De tomar este conocimiento vital y decir, sí, así es la vida, y la vida incluye guerras entre primos en que todos se mueren, que así sea, ¿no? Esta dramática aceptación de la fatalidad, ¿no? Parágrafo 55 va a abordar el problema de la libertad, ¿no? Leemos sobre libertad, dice en 82, Schopenhauer dice, ¿quién es libre? A ver, ¿dónde está la libertad? No, dice Schopenhauer, pero el hombre es la manifestación más perfecta de la voluntad y para subsistir ha de verse iluminado. Bueno, antes de eso va. Schopenhauer dice, cada cosa es como fenómeno en cuanto objeto algo absolutamente necesario. O sea, no hay libertad para ninguna objetivación. Eso mismo es en sí voluntad y esta es plenamente libre por toda la eternidad. O sea, ¿hay libertad para Schopenhauer? Sí, la voluntad es libre. Pero todas sus objetivaciones no lo son. O sea, los humanos, en su sentido o en sentido general, no somos libres. Nadie es libre. Solamente realizamos los móviles de la voluntad, ¿no? Diría, no es tan claro Schopenhauer en esto, pero dirá Nietzsche, ¿tú crees? No es cierto. Schopenhauer lo dice tal cual, en Prega y da un ejemplo genial de esto, que para todas y todos nos va a mover el tapete. ¿Tú crees que tú haces lo que tú quieres? Por ejemplo, dice, dos personas creen que establecen una relación porque quieren, ¿no? No, es que yo salgo contigo o tú eres mi pareja porque tú me gustas, ¿no? Porque estoy enamorado de ti, ¿no? Yo estoy contigo, estoy enamorado de ti. Y entonces estoy contigo porque quiero, ¿no? Nadie me obligó. Dice Schopenhauer, si hay alguien que te obliga, hay una voluntad que se afirma en ese acto, que es la voluntad del hijo potencial que ustedes dos pueden tener. Es ese impulso, dice, en esos dos que se aman realmente se firma la voluntad de un tercero que quiere llegar a vivir, ¿no? El ejemplo más sórdido y bobo, ¿no? Es toda la gente, particularmente hombres patéticos, que resisten a usar anticonceptivos, ¿no? Ellos creen, es que yo soy libre y yo quiero sentir rico y entonces todo pongo condón. Y no se dan cuenta, diría Schopenhauer, que no actúan libremente, ¿no? Que es el impulso de vida que se afirma en ellos para ser más pinches humanos, ¿no? Decía, no creo que un comediante tenía ese chiste que era genial, ¿no? Decía, el impulso del hombre es yo, más de mí, ¿no? Y dice, y el acto eyacular es eso, ¿no? Ahí va más de mí para allá, ahí va más de mí para acá, ¿no? Y dice, no en vano, todas las tradiciones han reconocido o es muy común, distintas culturas, todas las culturas han reconocido de alguna forma
la posibilidad para que las mujeres aborten, ¿no? Porque el acto de la mujer es decir, no, no, de ti no más, ¿no? Tú, de este no más, no más, de ti no más, ¿no? De ti no más, gracias, ¿no? Es un chiste, claro, perdónenme, es algo sexista, pero lo que quiere ilustrar es esta idea, ¿no? O sea, de que tú crees que eres libre, pero realmente es un móvil de la voluntad el que te mueve, ¿no? Tú crees que porque tú quieres, pero realmente es la voluntad la que actúa a través de ti, ¿no? Entonces, para ti no hay libertad, ¿no? Pero sí hay libertad para el ser humano en un nivel, ¿no? Y eso es lo que quería leerles, ¿no? Pero el hombre es la manifestación más perfecta de la voluntad y para subsistir ha de verse iluminado por un conocimiento de tan alto grado como para posibilitar una reproducción plenamente adecuada de la esencia del mundo bajo la forma de la representación, que no es otra cosa sino la comprensión de la idea, de las ideas, el puro espejo del mundo. Por consiguiente, en el hombre la voluntad puede llegar a cobrar una plena autoconciencia, alcanzando un conocimiento claro y exhaustivo de su propia esencia, tal que refleja globalmente en el mundo. A partir de esta presencia real, de este grado de conocimiento, se produce el arte, como vimos en el libro anterior. A final de nuestras consideraciones global, se hará patente que gracias a este mismo conocimiento, cuando la voluntad lo refiere a sí misma, se hace posible una abolición y autonegación de la voluntad en su manifestación más perfecta, así que la libertad, que de lo contrario nunca puede mostrarse en el fenómeno, al corresponder tan solo a la cosa en sí, en este caso también se pone de relieve en el fenómeno al suprimir la esencia que subyace como fundamento del fenómeno, mientras el fenómeno mismo todavía procura en el tiempo produciéndose una contradicción del fenómeno consigo mismo, que da paso a los fenómenos de la santidad y la abnegación. En otros términos, para Schopenhauer, la única posibilidad de libertad del ser humano, del fenómeno humano, fenómeno ser humano, es lo que llamaríamos en las tradiciones extremo-orientales de la India, China, Japón, la liberación. O sea, la iluminación, la santidad. El único acto libre que puede hacer es el de ya no jugar este mundo, ¿no? Y no solo no suicidarte, sino no jugar en sentido general, negar la voluntad, negar ese impulso. Cualquier otra decisión que tomes en el fondo es solo un reflejo de ese impulso, ¿no? El ser humano es el único que puede ser libre porque puede reconocer la voluntad y negarla. Un suspicaz diría, ¿no sería un acto libre también el ser humano que reconoce la voluntad y la afirma? ¿No sería, de hecho, él se convertiría en el vehículo de la libertad de la voluntad, ¿no? Quien dijera, sí, el mundo es todo esto y que siga, ¿no? Y arre, ¿no? Sería también un acto de libertad, ¿no? Pero aquí Schopenhauer piensa solamente este acto de libertad entendida como liberación, ¿no? O como iluminación, como santidad, ¿no? En 57 vamos a ver el último eslabón del pesimismo de Schopenhauer, ¿no? Ya dijimos, los dos eslabones que quedan es la voluntad está en conflicto consigo misma y la voluntad es un anhelo sin fin, ¿no? Aquí va la tercera noble verdad de Schopenhauer, ¿no? Dice, todo un ser se cifra en un querer y ambicionar comparables a una sed insaciable, pero la base de todo querer es la menesterosidad, la carencia, o sea, el dolor al que está relegado originalmente y merced de su esencia. Dice, así, su existencia, considerada únicamente desde una perspectiva formal, es una continua precipitación del presente. La vida de nuestro cuerpo solo es un morir. Bueno, este es el tema del morir, ¿no? El punto aquí, ¿no? Tercer eslabón, para no hacernos más bolas y ya llegar hacia el final, estos 10 minutos que nos quedan de clase, es la voluntad es un anhelo sin fin. La voluntad está en conflicto consigo misma, o sea que este anhelo choca consigo mismo en sus objetivaciones. Y la marca de este anhelo sin fin es el dolor, es el sufrimiento. ¿En qué sentido? Dice Schopenhauer. El anhelo se percibe como un sufrimiento, ¿no? O sea, el ejemplo más obvio es el hambre. O sea, tener hambre se siente feo. Y ese sentir feo nos lleva a buscar comida. Y eso va desde cazar a una cebra hasta dar clases de filosofía, ¿no?
o hacer una tesis de doctorado para que con así te paguen, ¿no? O sea, todos tenemos hambre y por eso hacemos tonterías, ¿no? Lo que sea, ¿no? Hacer un OnlyFans, algo, güey, ¿no? Haces algo para saciar tu hambre, ¿no? Y entre más avanza el hambre, más te desesperas, ¿no? Y pasas de ay, medio intentarlo a saltar banda en la avenida, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Para comer, para saciar esa hambre. Y cuando sacias esa hambre, dice Schopenhauer, al final, lo único, el placer que te da comer se reduce solamente a la breve suspensión del dolor de la falta. O sea, cuando comes, solo se te quita un ratito el hambre y a las pocas horas otra vez te empieza a doler. Y te duele poquito, y luego más, y luego más, y luego más, y luego más, hasta que comes y tienes un pequeño descanso del dolor. Y luego más, ¿no? Además, dice Schopenhauer, ¿no? Si hiciéramos un balance, dice Schopenhauer, entre placer y dolor, siempre ganaría el dolor. ¿En qué sentido? Sufre más la cebra a la que se la comen viva que el placer que tiene la leona por saciar su hambre. Siempre en el balance placer-dolor, el dolor gana. Y en última instancia, dice Schopenhauer, aún en los casos límite, en los casos excepcionales en que un ser humano logra saciar, por ejemplo, un ser humano, todas sus necesidades y nunca siente ese anhelo, ¿no? O sea, tienes tu refri lleno. Si te da hambre, comes. Sales con 70,000 personas y siempre que tienes ese impulso reproductivo, aunque no lo lleves a su culmen reproduciéndote, lo tienes, ¿no? Quieres comprarte algo y tienes infinita cantidad de dinero y lo compras, ¿no? Entonces imaginemos alguien que tiene todo, ¿no? Que nunca tiene una falta de ningún tipo, nunca siente esa necesidad, ni hambre, ni deseo sexual, ni incluso deseos más complejos, ¿no? Como quererte comprar un yate o no sé, ¿no? No tienes ningún deseo, dice Schopenhauer. Y aún ese no tener ningún anhelo es otra forma de sufrimiento. Y el sufrimiento se le llama tedio y aburrimiento. Dice, y este es el típico mal de la burguesía. Dice, creo que no me si aquí o bien en Prega, pero usa este ejemplo bellísimo. Dice, el obrero y el campesino pasan su vida movidos por el móvil del hambre, haciendo lo que sea por saciar su hambre, ¿no? Y así se les va la vida, persiguiendo la chuleta, como se dice en México, ¿no? O sea, pues viendo qué comes, ¿no? ¿Cómo le haces para sacar el día para llevar unos frijoles a tu casa, ¿no? Y así estamos los trabajadores, ¿no? Dice, y los burgueses viven un mal contrario, en que no les falta nada y entonces se aburren. Dice, y ahí es donde juegan cartas y juegan polo, ¿no? Y se hacen pendejos como pueden, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿no? O sea, se hacen güeyes como pueden para distraerse en lo que se mueren, ¿no? O sea, los que no tienen pasan la vida buscando saciar su necesidad. Los que tienen toda necesidad saciada buscan qué hacer para distraerse y crearse necesidades artificiales en lo que se mueren. Pero como sea, el balance de placer-sufrimiento siempre gana el sufrimiento, ¿no? Ahí estaría las tres verdades de Schopenhauer, que serían la base de su pesimismo, ¿no? La voluntad es un anhelo sin fin. La voluntad está en conflicto consigo misma, todos sus anhelos chocan. Y en este balance de la voluntad, la marca es el dolor. Y el dolor siempre es más que el placer de tener ese dolor saciado, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no? Al punto de que hasta el no querer nada es un sufrimiento, ¿no? Dice Schopenhauer en 58, no hay felicidad duradera. La felicidad es solamente un hiato entre dos sufrimientos, ¿no? Bueno, 60 no lo menciono, habla de la afirmación. Vamos a leerlo de pasada, rápido, para ya acabar, ¿no? En parágrafo decía 60, ¿no? Está hablando de la afirmación de la voluntad. Les leo un pasaje, dice, los genitales están subordinados simplemente a la voluntad y en modo alguno al conocimiento en mucha mayor medida que cualquier otro miembro externo del cuerpo. La voluntad se muestra aquí en tan independiente del conocimiento como en unas partes que sirven con ocasión a nuestros estímulos, a la vida vegetativa, a la reproducción,
en la que la voluntad actúa tan ciegamente como la naturaleza inconsciente. Este ejemplo es dramático. Qué bueno que estamos en el siglo XXI y podemos decirlo con todas sus letras, ¿no? O sea, dice los genitales son el mayor ejemplo de esta deseo sin fin de la voluntad, ¿no? ¿Quién no ha tenido esta experiencia? Y como decía, perdonen un dicho, no, algo machista, es un dicho de mi familia de Sinaloa, ¿no? Chingo a mi madre si no es cierto, ¿no? O sea, perdóname, mamá, ¿no? Donde quiera que estés, ¿no? Chingo a mi madre si no es cierto, ¿no? Ahí va el dicho, ¿no? Digo, el ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha? Sales con alguien, ¿no? Más o menos, las cosas van mal, se pelean, ¿no? Entonces, tienen una pelea. Oye, güey, ven a platicar o ven por tu PlayStation, ¿no? No sé, ¿no? Ven por tu ropa a la casa ya, ¿no? O sea, ya terminamos, ¿no? Y entonces llegas, ¿no? A donde sea que se quedaron de ver, normalmente, casualmente es en la casa de alguna de las dos personas, para ya dar por terminado toda esta relación tóxica asquerosa que tuvieron, ¿no? Y entonces, ¿no? Se pelean y empiezan a platicar, es que tú eres un culero, es que tú hiciste no sé qué, es que pinche güey, es que ¿no? Empieza todo esto. Y está la plática, jajaja. Ay, bueno, güey, pero... Bueno, dame un abrazo de despedida. Y ahí va el pinche abrazo de despedida, ¿no? Y entonces, contra tu voluntad, contra tu decisión libre de sujeto consciente que dijo, ya esta relación se terminó, nunca jamás vuelvo a caer en tus trampas, tus genitales reaccionan contra ti, ¿no? Y pum, tienes una erección, ¿no? Y dices, güey, pero a ver, cabrón, aguanta, ¿no? O sea, yo no quiero esto, no hay que hacer, ¿por qué no nos vamos a hacer esto, no? Y tus genitales ya decidieron qué quieren, ¿no? Y ese impulso ciego que tú libremente dijiste, no, ya no, nunca más con esta persona porque es un tóxico, culero, que no sé qué. Y entonces algo que no es racional en ti se impone, ¿no? Una pulsión se impone, ¿no? Dice Schopenhauer, por eso los genitales son la expresión más clara de este impulso ciego, ¿no? Que actúan más claramente en contra de la razón, ¿no? Dirá Schopenhauer, no en vano, y aquí comentario, masculinidades tóxicas, brutales, no en vano, desde tiempos de los griegos, de los romanos al menos, no hay testimonios. ¿Cuál es el grafiti típico del hombre? ¿Cuál es el acto de vandalismo típico del hombre? Que está patente desde las paredes de edificios romanos hasta los cuadernos de nuestros alumnos de secundaria y de prepa, hasta las paredes de nuestras calles, hasta las bancas de la facultad cuando íbamos a la facultad todavía. ¿Cuál es el dibujo típico? ¡El pene! ¡Dibujan penes! Porque el pene, diría Schopenhauer, es el símbolo de la afirmación consciente o inconsciente de la voluntad, ¿no? El linga. Es el linga de Shiva, ¿no? Diría Schopenhauer, ese impulso del hombre a pintar penes es un impulso a decir, yo me dejo llevar por la voluntad. A mí la voluntad me gobierna, y casi en decir, la voluntad me gobierna y yo lo asumo, ¿no? O sea, como esta afirmación más o menos cuestionable, más o menos consciente de la voluntad, ¿no? Tocado este tema dramático, ¿no? Vamos hacia el final ya, con el tiempo encima, ¿no? Parágrafo 69. Vamos a entrar ya hacia el límite de la voluntad, ¿no? Entonces, parágrafo 69, ya lo comentamos antes, empieza a hablar del suicidio. Dice, el suicidio es una negación de la voluntad. Schopenhauer dice, bueno, en los meros casos no. Porque el suicida, ¿de qué es lo que está harto? De su vida, ¿no? Es que María no me hace caso, entonces como María no me hace caso, me voy a suicidar, ¿no? Me dio ansiedad y ya me voy a suicidar, ¿no? Entonces, dice, si un demonio llegara y le dijera a cualquier, y empezaba el güey del nocturno no, porque Rosario no me quiere, ¿no? Rosario no me quiere, y como Rosario no me quiere me voy a suicidar, ¿no? Si un güey le hubiera ido a decir al autor del nocturno, a Rosario, no me acuerdo, se me olvidó el nombre del autor clásico de la secundaria, ¿no? Oye, güey, cambiarás tu vida por ese güey al que sí la quiere, que sí quiere Rosario, ¿no? O sea, imagínate que hoy, en vez de morirte, cambias de cuerpo con él y ya ahora Rosario te ama, o vas a otra realidad en la que Rosario sí te ama. ¿Aceptarías? Diría Schopenhauer. La más de la gente diría que sí.
Eso muestra que no odian la vida o que no quieren renunciar a la vida, solo quieren renunciar a su vida, a la vida que les tocó, y o bien están hartos o creen que en la otra vida habrá algún sosiego a estos sufrimientos. Acuña, ¿no? Si alguien hubiera dicho a Acuña, oye Acuña, y si en vez de suicidarte viajas a otra realidad en el que Rosario sí te quiere, dice, seguramente habría dicho que sí, ¿no? Quién sabe, ¿no? Era un personaje bastante depresivo por lo poco que sé de él, pero imaginemos esto, ¿no? Dice Schopenhauer, y hay gente que no, que el suicidio es más extremo, ¿no? Y que es la suma de un hartazgo por esta sufrimiento sin fin de la vida, ¿no? O sea, no te suicidas porque Rosario no te quiere, te suicidas porque tus hijos no te visitan y estás viejo y aparte ya te enfermaste y tienes una enfermedad terminal que no hay forma de que te cures y además el sistema de salud de tu país es injusto y no te cubre y tu seguro tampoco, a pesar de que lo pagaste por años y tus amigos que dijeron que te iban a ayudar ya nunca te van a ver y ya no puedes hacer las cosas que amabas de tu vida, ¿no? O sea, hay mil causas, ¿no? Y al final te das cuenta que este proceso pues, es sin fin, ¿no? O sea, y dice, en ese caso, dice Schopenhauer, hay un suicidio que sí es causado por el sufrimiento, la experiencia global del sufrimiento como marca del mundo de la voluntad, ¿no? El suicidio por no encontrar trabajo después de estudiar filosofía es un buen motivo, ¿no? Aunque si te ofrecieran la vida de Bill Gates, a lo mejor la aceptarías, ¿no? Diría Schopenhauer, ¿no? Y aquí Schopenhauer toca temas delicados. Me gusta Schopenhauer porque se atreve a tocar temas tabú en la filosofía, ¿no? Dice, y por eso muchas veces los suicidios vienen acompañados de los filicidios. O sea, la gente mata a sus hijos y luego se suicida, ¿no? Mencionaba el ejemplo de una película que se llama... participé en el seminario de Simone Weil, ¿no? El martes, ¿no? Perdónenme a la gente que Aniara, ¿no? Recomendaba la película Aniara, que está en Amazon Prime y seguramente se puede liberar en internet, o ya está liberada en algún lado en internet, ¿no? Ampliamente recomendada, que aborda el problema del filicidio, ¿no? Y de un personaje orillado al filicidio, ¿no? Por una idea de un sufrimiento sin fin, ¿no? No solamente es que ella sufriera, sino que era un sufrimiento, toda la gente donde ella estaba, no les digo porque arruina un poco la película, está en sufrimiento y nunca iba a haber solución, ¿no? Entonces un poco es la idea de parar ese sufrimiento, ¿no? Schopenhauer entiende, ahí está una recomendación de donde está Aniara, ¿no? Y aborda este problema del filicidio, ¿no? Dice Schopenhauer, estos casos de suicidio son intentos de la voluntad de eliminar objetivaciones que empiezan como a revelarse, ¿no? A decir, no, espérate, yo ya estoy harto de este sufrimiento, ¿no? Y dice Schopenhauer, el único caso real de negación de la voluntad, dice, es el ascetismo, ¿no? Hay testimonios en muchas culturas de gente que decide ya no querer, ¿no? O sea, de ascetas, de monjes budistas, de yogis, de lo que sea, ¿no? Que deciden ya no querer, ¿no? Y simplemente se apagan, o sea, se mueren, pero no porque decían morirse, sino porque les da igual vivir o morir, ¿no? O sea, pensamos en la anorexia mística en la tradición cristiana, pensamos en los monjes que se enterraban vivos porque iban a alcanzar el nirvana así o lo que sea, ¿no? Y estos personajes de veras no quieren, ¿no? Va a dar Schopenhauer algunos ejemplos de estos personajes, ¿no? Y dice, ¿qué lleva a estos personajes a actuar así, no? Dice, es que en ellos opera la gracia, ¿no? Ellos operan la fuerza de la gracia, del conocimiento transformado. O sea, ellos reconocen la voluntad y en reconocer la voluntad deciden negarla. Dice, el cristianismo descubrió esto, ¿no? Dice, por eso la figura del ser humano paradigmático es Adán, ¿no? Adán es el ser humano que se lleva por el deseo, ¿no? Y eso lo saca del paraíso. Y vivimos como Adán hasta que llegó Jesucristo, quien negó, que para empezar no nació del deseo, porque nació de una virgen, ¿no? Entonces no nació de la continuación de la voluntad y que fue capaz de negar
su cuerpo, ¿no? Dice él su cuerpo, como dice el cristianismo, los teólogos, dice él, ¿no? Como su cuerpo no venía del pecado, su cuerpo no era cuerpo, sino un simulacro de cuerpo, ¿no? Hay un rollo místico interesante, no queda mucho tiempo para entrar en detalle. Y finalmente llegamos al último parágrafo que voy a ir leyendo, saltando un poco, que es el infame parágrafo 71, ¿no? Voy leyendo partes y ya con eso concluimos hoy, ¿no? Al acabar los rasgos fundamentales de la ética y con ello el desarrollo global de este único pensamiento que me propuse participar, no quiero encubrir en modo alguno un reproche que atañe a esta última parte de la exposición, sino que más bien mostrar que subyace a la esencia de la cuestión y es absolutamente imposible eludirlo. La perfecta santidad tenemos ante los ojos la negación y supresión de todo querer e igualmente por ello la salvación de un mundo cuya esencia global se nos presenta como sufrimiento. Se diría que nos hallamos ante el tránsito hacia el vacío de la nada, ¿no? Y luego dice, bueno, dos formas de conseguir la nada, que es el nil privativum, o sea, la nada relativa a otra cosa, y el nil negativum, ¿no? Que es la nada absoluta. Dice al final, la nada no es más que lo otro del mundo. ¿Qué entiende el Schopenhauer por la nada? Entonces, lo otro del mundo de la voluntad, ¿no? Lo que sea que no es voluntad ni representación, eso es nada, ¿no? Continúa, dice, el mundo es el autoconocimiento de la voluntad, entonces la negación de la voluntad es la negación del mundo. No nos queda más que llamar la atención sobre los estados experimentados por quienes han alcanzado la perfecta negación de la voluntad y que se han descrito con el nombre de ascetismo, éxtasis, iluminación, comunión con Dios, etc. Pero ese estado no cabe llamarlo propiamente conocimiento porque no tiene la forma del sujeto y el objeto y por lo demás solo es accesible a la experiencia propia, y no se puede comunicar ulteriormente. O sea, hay algo incomunicable, pero lo mejor que puede hacer Schopenhauer es llamar la atención sobre gente que ha intentado comunicar, ¿no? Así no rehuimos de modo alguno a la consecuencia de que con la libre negación, la supresión de la voluntad, también se suprime todos esos fenómenos, ese continuo premio e impulso sin meta ni descanso sobre todos los niveles de objetivación en que consiste el mundo, suprimiendo la multiplicidad gradual de las formas subsiguientes al suprimirse con la voluntad su fenómeno global y finalmente también las formas de tiempo-espacio, así como también su última forma fundamental, sujeto y objeto. Ninguna voluntad, ninguna representación, ningún mundo ante nosotros no resta sino la nada, ¿no? Entonces aquí está y termina, ¿no? El tema leemos el último párrafo y ya, ¿no? Bueno, la última parte del último párrafo dice no sé dónde será prudente. Por lo tanto, de este modo el mundo se deshace al suprimirse la voluntad. Por lo tanto, de este modo, gracias a la consideración de la vida y al comportamiento de los santos que raramente nos es dado trasladar a la propia experiencia, pero cuya señalada historia acredita con el sello de la verdad, nos pone ante los ojos el arte, tenemos la oscura impresión de esa nada que como última meta se cierra tras toda virtud y santidad y a la que nosotros tememos, al igual que los niños temen a la oscuridad. Es, en lugar de rodearla, al igual que los indios, mediante mitos y palabras vacías de significados como reabsorción en el Brahma, en el Brahman sería, en el absoluto, o el Nirvana de los budistas, más bien confesemos con toda franqueza que tras la total supresión de la voluntad y para todo lo que no esté todavía lleno de esta voluntad misma, no resta otra cosa que la nada. Pero también a la inversa, para quienes han dado la vuelta y negado la voluntad, este mundo nuestro, tan real con todos sus soles y galaxias, no es nada. Y ahí termina El mundo como ente de representación, libro 4, ¿no? No digo más porque Schopenhauer ya lo ha dicho todo. Próxima clase vamos a empezar con Nietzsche. Les pido que lean 3 cosas, ¿no? Vamos a ver 4 textos, digamos, en 2 clases. Entonces, divídanlos como ustedes quieran, ¿no? Vamos a leer En el nombre de Dionisos, de Herbert Frey.
Está en Google Books. Les puse el link en el temario. Lo pueden encontrar con facilidad, profesor de la facultad. El primer capítulo, que es una biografía de Nietzsche bastante buena. Entonces vamos a leer la biografía de Nietzsche de Herbert Frey en El nombre de Dionisos, ¿no? Gran especialista de Nietzsche. Si quieren seguir estudiando Nietzsche, les recomiendo ampliamente a Herbert Frey, ¿no? Vamos a leer, o quiero que lean Nacimiento de la Tragedia, apartados 1, 2 y 3, ¿no? Vamos a ver Más allá del bien y del mal, parágrafos 4, 6, 9, 12, 17, 19, 22, 34, 36, 40, 54, 56, 94, 64, 146, 150, 153, 182. Se los pongo en el grupo, pero bueno, ¿no? Se los digo nada más. Y vamos a leer Fragmentos póstumos, el nihilismo europeo, que es en verano-otoño, verano de 1886 a otoño de 1887, la página 164. O sea, de ese volumen, el apartado del nihilismo europeo. Y si tienen chance, vamos a ver cómo el mundo verdadero se convirtió en fábula y... ¿cómo se llama? Los perjuicios de los filósofos de Ocaso de los ídolos o Crepúsculo de los ídolos, ¿no? Veríamos esos textos en el transcurso de 2 clases. Lean lo que puedan, ¿no? O sea, les insisto, los pongo en el grupo, pero bueno, los menciono aquí y con eso dejo hasta acá la clase, la grabación de la clase. Muchas gracias, colegas que siguen la clase en YouTube. Estamos al pendiente. Manden sus dudas, comentarios al grupo o a donde sea. Luego en el YouTube me tardo un poco, pero bueno, gracias por seguir la clase y nos vemos el próximo jueves a la gente